A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al jueves 3 de octubre del año 2024. Muy bien. Se llama así el editorial: La realidad llama. O toca la puerta, si gusta, o toca el timbre. La realidad llama. Y apenas estamos en el tercer día de este nuevo gobierno, del sexenio. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede aquí? Empiezan a surgir señales. Señales. De repente aparece la nota ahí en algún medio financiero donde se plantea que están en la negociación para emitir deuda por 18,000 millones de dólares. Y dice uno, a ver, ¿cómo está eso? 18,000, que equivaldría en este momento, para no fallarle, a 360,000 millones de pesos, para dos objetivos. Primero, apoyar a Petróleos Mexicanos, que no tiene liquidez, ni siquiera, dejen ustedes, para pagarle a los proveedores, para pagar el servicio de la deuda de 107, 108,000 millones de dólares, la compañía más endeudada petrolera del mundo. Segundo, para apoyarse para completar algunos programas del malestar. Y dice, ¿pero cómo es posible? Sí, sí es posible. Imagínense ustedes lo que va a aparecer en el paquete económico, en donde en la iniciativa de ley de ingresos le solicite la autorización al Congreso, las dos cámaras, que la controlan igual o quizá más que con el bulto López Obrador. ¿Acaso la anticientífica les dará la orden perentoria, no le cambien una sola coma? Es muy posible. ¿Qué es lo que hizo López Obrador en los últimos 2 o 3 años, si no estoy equivocado? Estamos, pues, ante la primera llamada, la deuda. ¿Qué tanto va a aumentar? ¿Por qué es importante esto de la deuda? Cuando la deuda de un país se combina con una captación reducida, estamos ante la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque el aumento de la deuda obliga a un pago más elevado de los intereses, o lo que se conoce como servicio de la deuda. Es los intereses más las comisiones de todos los trámites que se hacen para obtener o colocar en el mercado o en los mercados financieros papel de deuda soberana, en este caso del gobierno mexicano. Decía pues que al aumentar el tamaño de la deuda, al aumentarlo, estamos entonces en una situación muy interesante. Hay que destinar una cantidad mayor, ojo, hay que destinar una cantidad mayor del presupuesto de egresos de la Federación para pagar ese servicio de la deuda. Al aumentar esa cantidad que tengo que quitarle al presupuesto, automáticamente eso se va a reflejar en una menor cantidad para proyectos prioritarios. Eso me obliga a tener que pedir más deuda, que fue lo que pasó este año. Casi 2 billones de pesos solicitó la autorización el gobierno federal al Congreso. Y sin una coma se la autorizaron. Ahorita no puede llegar al 31 de diciembre con 1,911,000 millones de pesos más un peso. No puede. O sea, tiene que ajustarse a eso. Por esa razón, pues le debe a los proveedores y les pagará al otro año si se puede, o el que venga atrás que arregle. Pero vamos a ver un dato muy curioso. Tengo aquí el cuadro que suelo visitar cada mes. Aquí está. Dice allá arriba, saldos de la deuda del sector público federal. ¿Y por qué el sector público federal? Porque aquí está incluida la deuda de Comisión Federal de Electricidad,
de Petróleos Mexicanos y de la Banca de Desarrollo. Muy bien. Entonces, tenemos aquí que el 30 de noviembre del año 2018, la deuda neta del sector público era, vamos a ver si se puede ver aquí, 10.7 billones de pesos, 10.731.736 millones. ¿De acuerdo? 10.7 billones de pesos. Muy bien. 30 de noviembre del año 2018. Todavía faltan, para los 6 años, falta todo octubre y todo noviembre. Los datos últimos ahorita es a agosto. Esto tiene un desfase de un mes. Pero vamos a ver, el bulto estuvo hasta el 30 de septiembre. Entonces, va a faltar a estos datos el mes que pasó, es septiembre. ¿Y cuánto debe el sector público federal? Deuda neta. A ver si se puede ver ahí. 16.660.000 millones de pesos. Dijimos que eran 10.7 billones hace 5 años, 10 meses. Pues prácticamente ha aumentado la deuda neta del sector público federal en 6 billones de pesos. Casi el 58% ha aumentado la deuda. ¿De dónde saca entonces el bulto? Y también la anticientífica. No se ha aumentado la deuda y se ha logrado esto. No sé qué. Revise, señora, o que su gente, o que el delicadito. Pues perdóneme, doctora, pero está usted equivocada, porque sí hemos pedido deuda, tenemos esta cantidad, y fíjese usted que ha aumentado casi el 60%, ha aumentado la deuda, le va a decir. Y en ese momento lo avientan o lo cuelgan ahí de los tanates en la Plaza de la Constitución. Y luego dijo que no van a aumentar los precios, etcétera. Es que es otra mentira completa. Muy bien. Esta cantidad relacionada con la deuda es otra, es el complemento en esa llamada de atención. Muy bien. Pero para complicar las cosas, hizo promesas incumplibles. Hizo promesas incumplibles, que le va a dar a las mujeres de 60 a 64 años y que luego, y que no va a crecer o aumentar las pensiones de adultos mayores en un porcentaje que sea menor a la inflación, o será igual o será mayor. Y esto, pregúntenle ustedes a un economista y les va a decir que esto genera un círculo perverso, genera un piso para que esos montos no bajen, pero los ingresos del sector público no crecen en la misma proporción. Tengo aquí el último, déjenme ver si lo tengo aquí a la mano en estos papeles, donde tenemos los porcentajes o la proyección de crecimiento para el año próximo de la economía. Vamos a ver si tengo acá otro. Vamos a ver. Aquí está. Tengo el de Bancomer por acá, pero con este es suficiente. El Banco de México realiza una encuesta mensual entre los especialistas en economía del sector privado. No son burócratas estos. O sea, no son parte, vamos a decir, que estuviera interesada en dar una imagen bonita. No, son personas que trabajan en instituciones del sector privado. Son alrededor de 30 y tantas bancos, las áreas de prospectiva, empresas de consultoría que se dedican a las proyecciones, etcétera, etcétera. Muy bien. Y nos dicen que las expectativas, ahí le va a ustedes, las expectativas del Producto Interno Bruto para el 2024 es el 1.45%. Lo cerramos a décimas y sería el 1.5%.
Pero para 2025, en la última encuesta que es esta, es el 1.3, 1.28 para el año próximo. Aquí están los datos para que no digan que también inventamos. Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, septiembre de 2024. Es decir, con el 1.4 de este año y con el 1.2 o 1.3 del año próximo, los ingresos del erario van a ser muy bajos. Pero con las promesas que hizo la anticientífica, ese golpe al presupuesto va a estar acá, pero los ingresos producto de una economía estancada van a estar aquí. ¿Y ese diferencial con qué lo va a sufragar? ¿Con deuda? Es posible. Pero nos dice Vancomer, en un estudio muy interesante, donde hace una proyección de dónde estaría la deuda. Déjenme ver si le encuentro aquí. Va a ser el 60% del PIB si siguen las cosas como van de aquí al 2030. Esto no le preocupa al delicadito porque él ya se va. Y tampoco le preocupa a la anticientífica porque le vale. Ella le vale, ella. Vamos a ver, aquí lo debo de tener. Es que hay tantas cosas que leer ahorita sobre la situación en el país que da miedo esto. La verdad, da miedo. Ha caído la inversión extranjera de manera brutal, la economía está prácticamente estancada y esto, aquí está. Ustedes pueden ver aquí abajo la fecha del modelaje de este resultado, de donde surge. Es el 15 de agosto del 24. La deuda pública podría aproximarse a 60% del PIB en el año 2030. ¿Qué significa eso? Una situación crítica para el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Por qué? Con ese 60% del PIB, con ese 60%, la cantidad que tendríamos que quitarle al presupuesto sería, cuando menos, si ahorita va a ser, no sabemos cómo vaya a cerrar el año, pero pónganle ustedes $1 billón. Va a ser más, pero para hacer la cuenta fácil, sería el 50% más casi. Es decir, en la medida en que no haya crecimiento de la economía a niveles sostenidos quizá del 4% durante 10 o 15 años, cuando menos, la crisis en las finanzas públicas que ya está presente se agudizaría. ¿Pero qué dijo la anticientífica? No, hombre, y vamos a dar esto, y vamos a hacer trenes, y vamos a hacer por acá. Toma tus trenes. Es una mentira eso. No hay dinero ni siquiera para pagar los estudios de factibilidad técnica, económica y financiera. Entonces dice uno, ¿qué está pasando? Nada. Simplemente está actuando como lo ha hecho toda su vida el bulto de mentir y prometer. Así lo hizo el bulto. Así lo hizo. Y ella piensa, y llegó aquí, y ganaron la elección y el Congreso y todo, etcétera. Piensa que haciendo lo mismo va a brotar de las fuentes miles y miles de millones de dólares. No, no va a brotar de ahí. Resulta que esos malos, los neoliberales, los estos, le dejaron cientos de miles de millones de pesos en fideicomisos. Se los acabó en 2 años. Y a partir del tercero, a pedir deuda, a solicitar ampliación de la deuda que llevó de 10.7 billones de pesos a 16.6 billones de pesos. Piensa la anticientífica que puede utilizar la misma estrategia. Imposible. Sin embargo, nadie a su alrededor se atreve a decirle, está usted mal, ingeniero, doctora. Esto no puede ser así. Ahora, ¿por qué razón? Una economía abierta
al abrirse la economía, al incorporarse a la globalidad, las reglas de comportamiento financiera del gobierno, las reglas de comportamiento en materia de política monetaria, las reglas de comportamiento en cuanto a tratos a los actores políticos cambian completamente. Cuando fuimos una economía cerrada durante decenios, hicimos lo que nos dio la gana y el mundo ni se preocupaba. Pero hoy México está en las grandes ligas del comercio internacional. Lo lograron los neoliberales en 30 años o 36 años, si gustan. Y este hombre pretendió derrumbar todo eso. Por fortuna no lo logró. Destruyó una buena parte de los avances, pero lo otro quedó. Cuando dijo la anticientífica, y ya se acabó el modelo neoliberal y ahora es otro, téngale, no es cierto. No le crean, por favor. No es cierto eso. Seguimos siendo una economía abierta. Seguimos estando en la globalidad. Somos actores importantes. Entonces, es la misma cantaleta del bulto. Y vea cómo terminó. Si esta mujer no cambia eso y corrige o empieza a corregir, esto se va a ir al abismo, con el riesgo de severos problemas de inestabilidad política, no solo económica. Cuando menciona las pensiones y que no es cierto, no hay dinero tampoco. No hay dinero. Seguir con eso de que aumenta la inflación y lo que ahorita son 6,000 pesos bimestre, son 36,000 pesos. Y le sube, por decir algo, el 10%. Ya estamos hablando del 10% de 36,000, son 3,600. Vamos a poner, serían 40,000 pesos anuales. Ahorita son 11 millones y medio, pero vamos a suponer que se incorporen con las de 60, 64, combinando todo, vamos a decir 2 millones más. Entonces ya tendríamos 12 más 2, 14, pero ya no serían de 36, serían 14 de 40,000. Estaríamos rozándole a los 600,000 millones de pesos, no más de ese programa. Si al 1,500,000 millones, que son la ley del 73, que va aumentando 15% al año, imaginen ustedes la cantidad que habría que tomar del presupuesto nada más para pagar las pensiones con la ley del 73 y las dádivas del bienestar. Y con una economía estancada. Sería la tormenta perfecta. ¿Dijo algo de eso la anticientífica? Para nada. ¿Con qué va a apoyar al Ejército, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Marina, a la Guardia Nacional para equiparse, para comprar, adquirir tecnología de punta, para reunir datos, para combatir a la criminalidad? No hay dinero. No hay, ni va a haber. ¿Cómo va a tratar de reconstruir el sistema de salud público que todavía ahorita no está resuelto el problema de la falta de medicamentos? ¿Cómo le va a hacer para mejorar los maestros, sus saberes, calificación de los mismos, equipamiento de escuelas, etcétera, etcétera? Yo no sé si le han dicho a la anticientífica los problemas que hay en vastas regiones del país. ¿Por qué menciono esto? Uno de los grandes problemas que tenemos en México para llevar servicios a las comunidades es la dispersión demográfica. Tenemos, creo que son 130,000 comunidades con menos de 2,500 habitantes. ¿De dónde? ¿De dónde? Es decir, es absurdo lo que está planteando esta señora. En vez de hablarnos con la verdad para prepararnos y entender lo que viene, no. Sigue con el rollo tramposo, mentiroso de López Obrador. Y eso, por fortuna para el futuro del país,
más pronto que tarde le va a estallar como ejote. Pero ella feliz, díganme comandanta, díganme presidenta con A. Vaya, si usted ya sabe a dónde, por favor. Los problemas no son de una A o dejar la E. El problema es del gasto estructural ineficiente que ha dilapidado cientos de miles de millones de pesos en 5 años, 10 meses. Petróleos Mexicanos es una empresa quebrada totalmente. Le sobran 40, 45 mil trabajadores y empleados, y eso para empezar a platicar. Es decir, está vendiendo lo mismo, las mismas mentiras, las mismas promesas que vendió el bulto hace 6 años. Y vean ustedes lo que pasó. Dicen, no, pero es que tiene gente muy calificada. Ahí donde está, toma tu calificada. Acaba de publicar la Secretaría de Economía. No sé si cada secretaría está haciendo lo que le da su regalada gana. Tiene 3 días Marcelo ahí en esa secretaría, pues antes, desde que lo nombraron, pues ha de haber andado ahí, póngase a trabajar. E hizo este bodrio. Secretaría de Economía 2024-2030. Y aquí entran preguntas que deben hacerse. De acuerdo con la Constitución, el gobierno entrante está obligado a, en un periodo de 6 meses que va desde la toma de posesión al final de ese semestre, tiene que elaborar un plan nacional de desarrollo, donde se fijan estrategias, tácticas, programas, etcétera, ¿verdad? Aquí Economía ya dijo, este es el plan. A ver, ¿qué autoridad tiene? Eso lo tiene que hacer Presidencia de la República y específicamente un área de la Secretaría de Hacienda. Pero cuando uno lee esto, dice uno, Marcelo, no vas a ser candidato a la presidencia. No te ilusiones. Tú no le representas a esta gente, ni al bulto, ni a la anticientífica, importancia alguna. Ya cuando pase esta situación de tensión o para el 27 te van a dar una patada en el trasero y te van a mandar a una embajada, si bien te vas, si no es que no te meten al bote. Pero vean ustedes los puntos. Revisión del TEMEC. 2, reducir la dependencia de las importaciones y se les pasan errores. Las importaciones de provenientes de Asia. No se dan cuenta que aquí sobra una preposición. Es lo correcto. Reducir la dependencia de las importaciones provenientes de Asia y una de, y las preposiciones son a, ante, bajo, cabe, contra, cabe con, contra, de, desde, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Sobra eso. Y luego el tercero, nearshoring, oportunidad para México. Marcelo, ya se nos pasó el tren. ¿Dónde está el control del crimen organizado? ¿Quién va a arriesgar su dinero en México? La inversión se ha detenido. El último reporte es que apenas el 2% de lo que dicen, ya vamos 30 y tantos mil millones, el 2% fueran nuevas inversiones. La gente, para atrás los fielders. Y luego dice, portafolio de inversión 2025. ¿Portafolio de qué? Pues tú no tienes ni un 5, Marcelo, como gobierno. Pues hay que esperar a ver qué dice el sector privado después de que el día 15 la anticientífica platique con ellos o se comprometa a algo. Pero ¿de dónde sacas tú estas cosas? ¿Quién te dio facultades para hacer esto? Quinto, desarrollo tecnológico como valor agregado. Bueno, tú ves las cosas y no te hincas. Dijo, una secretaría de no sé qué cosa tecnológica con la doctora Rosaura Ruiz. ¿Saben por qué le crearon esa secretaría? Porque el presidente la vetó para la Secretaría de Educación para poner a este gángster sinvergüenza de Mario Delgado. No existe esa secretaría todavía. Hay que cambiar la ley de la administración pública. No existe eso. Y ya van a ver ustedes el presupuesto que le va a tocar
a esa. Y luego hablan de los parques industriales y que, por favor, portafolio de inversión. Para 2025 el objetivo es acelerar la inversión nacional y extranjera para evitar una desaceleración importante. Muy bien. En toda esta porquería, este documento que no sirve para nada, ni para el boiler, porque ya todos los boilers son de gas, no hay ningún punto donde diga cómo hacer eso y sobre todo con qué. Son una lista de qué es, queremos esto, que parques industriales, ¿con qué? ¿Cómo? Así está empezando este gobierno, igual que empezó el de López hace 6 años. Entonces, los límites están claros, pero siempre hay loquitos como Marcelo que creen que sacando esto van a decir, oye, Marcelo, ¿ya viste el programón que sacó? No, hay que apoyarlo para la presidencia, porque él sí está del lado de los empresarios. Marcelo está del lado de quien le dicen. Marcelo es un hombre que no tiene cojones, cataplines, diría Paco Sea, para expresar sus opiniones. Así lo ha demostrado desde que le cargaba el portafolio al finado Manuel Camacho. Ahora bien, hay una cosa que a estos morenistas y a los del PT particularmente, a los del Verde un poco menos, porque a esos sí les interesa este tema porque pueden robar más. Seguramente han leído ustedes que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México es redundante porque la única asamblea legislativa que hay en el país es la de la Ciudad de México. Muy bien, sacaron o aprobaron una ley que regula el número de días o de noches, si gusta usted, que un particular puede rentar una recámara o rentar el departamento. Y ellos dicen, no, nada más el 50%, 250 noches. Son tan brutos, pero son tan brutos, que con una calculadora de esas del Conflakes, el 50% de 365 es 182 noches, no 250. El año no tiene 500 noches o 500 días. No sean brutos, por favor. Ese es el nivel de los morenistas ahí en la Asamblea Legislativa. Pero dicen 50%. Está bien. ¿Qué es lo que podemos decir a esto? Miren, uno de los grandes problemas que hay hoy en el mundo, en los países que han llegado a un punto muy cerquita del precipicio, es la burocracia y la excesiva regulación o trámites absurdos o controles estúpidos a la actividad económica. El mercado les da escozor, les da rasquera, como dirían en mi pueblo. Entonces piensan que con esa ley ya resolvieron el problema de los Airbnb y sacan una bola de cosas para que la industria hotelera y wiri good night, etc. La propiedad privada o ese derecho a respetar los derechos privados de propiedad, significa que con su cosa, y en este caso su cosa sería su casa, su departamento, usted mientras no viole la ley, no robe, no elude impuestos, etcétera, usted puede rentarla todas las noches si quiere. Pero en París, otra vez las protestas de los hoteleros, negociaron, influyeron y el obispo, etcétera, y en un pedazo de la ciudad de París, en la parte céntrica, donde está lo más bonito, etcétera, lograron que la autoridad estableciera, creo que el 20% de las noches del año, es decir, estamos hablando de 3, 20, 60, estaríamos hablando de 60 y 70, 73 noches al año. ¿Sabe qué han logrado? Nada. ¿Por qué? Pues porque el mercado es tan dinámico que tiene sus propias reglas para operar.
Entonces hay una cosa, un atajo, pagan en efectivo, se comunican en las redes que no pueden controlar y no ha servido para cualquier cosa. ¿Por qué razón? Porque los mercados resuelven de una manera práctica las necesidades de esa otra parte del mercado. Entonces, cuando dicen aquí en México 50%, ¿cómo cómo van a verificar que la persona dueña de un departamento no lo rente todo el año? ¿Qué elementos tienen humanos para eso? Bueno, pero se tienen que dar de alta. ¿Se dar de qué? La mayor evasión del IVA en este país está en el caso de los arrendatarios. Entonces, señores, es decir, aquí vemos la ignorancia de esta burocracia y de estos legisladores que tenemos. Ellos ya cumplieron, ya aprobaron la ley, pero no sirve para nada esta ley. No sirve. Algunos lo agarrarán. Y es que si la renta una noche más, se le suspende en ese año el servicio hasta el año que entra. Dice uno, se ríe la gente. Y por más que los asambleístas de oposición explicaron y dijeron, ni más. Batres dijo que así y así se hace. ¿Y quién es Batres? Pues el inventor de la leche con caca. Un individuo que piensa que lo mejor que puede pasarle a este país es la economía planificada, igual que en Cuba. Así, con ese ejemplo, es el que tienen en la mente. En esas condiciones, pues, la cantidad de trámites, regulaciones absurdas, lo que hacen es, no respetan la propiedad privada y se meten en algo que debería ser prístino, transparente, que hay una persona que es arrendatario, te das cuenta, aplica la ley actual, hombre. La ley del impuesto sobre la renta, puede saber, señor, aquí tiene usted estos elementos, usted deposita tanto al mes, etcétera, etcétera. ¿Y de dónde sale este dinero? No, bueno, no, nada de bueno aquí. A ver, ¿es contribuyente? ¿Está usted registrado, dado de alta en el SAT? No. Vámonos, bonito. ¿Y cuántas noches renta usted? ¿Y cuánto esto? Pero aplicas la ley que existe ya. El único problema es que no tienes personal. ¿Por qué? Porque en el SAT, entrando esta administración, corrieron como a 5,000 personas. Perfecto, ya las corriste. ¿Y ahora con qué personal vas a vigilar, supervisar y encontrar si alguien evade impuestos o pagar o registrarse en esto? No tienes elementos. Y así están muchas leyes, muchas reglamentaciones absurdas en este país. ¿Qué es lo que trae como consecuencia esto? Que la gente tenga miedo, que ya no quiera adquirir un departamento para rentarlo mediante aplicaciones, en este caso Airbnb. ¿Ya? Una cosa que yo no sé si sepan ustedes cómo surgió Airbnb. Hay un libro, no el más reciente, sino creo que tampoco el anterior, sino creo que son dos atrás, donde Andrés Oppenheimer trae como caso esta Airbnb. Una persona obtiene su máster en Business Administration, un MBA, en una universidad del noreste de los Estados Unidos. Entonces, en un momento, que esto es una cosa muy típica de los jóvenes norteamericanos, no quiere depender de los padres, sino buscarse su futuro. Entonces él dice, yo le voy a buscar acá por mi lado. Tiene un amigo que vive en San Francisco. Oye, le dice, ¿cómo no? Bueno, pues sí, vente y aquí compartimos los gastos. Muy bien. Vuela él a San Francisco, se instala, pero nomás había una recámara. Y están en los días en que se iba a celebrar un Super Bowl en San Francisco. Vean cuál fecha y ahí van a encontrar el origen de esto. Entonces la demanda por cuartos de hotel estaba totalmente lleno, no había un solo cuarto. Entonces le dice el que vivía ahí, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no compramos unos colchones de esos que se inflan y nosotros dormimos en la sala y rentamos la recámara? Órale. Entonces fueron, compraron y anunciaron, vámonos. Y sacaron un lanón
y de ahí viene Airbnb, que es air, de aire del colchón, B&B, bed and breakfast. Ahí, así con esa vivacidad de entender las necesidades del mercado, surgió una empresa que vale hoy miles de millones de dólares, que es Airbnb. Y aquí estos andan nomás 50 noches, digo el 50%, en vez de facilitar eso, hoy que los hoteles, que compitan los hoteles. Los hoteles tienen que entender que hay una serie de cosas que construyen que el viajero no las necesita. Por eso surgieron los hoteles que llaman de negocios, que no tienen una serie de salones, restaurantes de lujo, sino una pequeña cafetería donde le dan a usted huevos reconstituidos, huevos de polvo, se echa usted ahí un huevo revuelto, pan con mantequilla, un jugo no natural, sino de sintético, etcétera, y ganan mucho dinero. Entonces, ¿qué tienen que hacer los hoteles? Bueno, segmentar sus mercados, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hacemos aquí? Una ley para que no lo rente todo el año esta persona. Absurdo eso. ¿Por qué? Porque los señores no tienen idea cómo funciona el mercado del hospedaje en el mundo. El Airbnb es tan práctico que ustedes se meten aquí a ver. Oferta Airbnb en París o en Londres, en Berlín, y ahí encuentran, pum, se ponen de acuerdo, pasa, aquí va mi tarjeta, cárgame, mándame las fotos, compromiso y punto. Y ya. Entonces llega usted a Berlín, pide un taxi a tal dirección, que el Strasse, que esto y que el otro, llega, pues una semana o 15 días, lo que haya usted acordado con el propietario o administración de ese departamento o de esa recámara. Y punto. Así de fácil. Que si el señor paga impuestos o no, ese es un problema entre él y el gobierno alemán. Como debe ser un problema aquí entre el dueño de ese departamento y el SAT. Bueno, pues que genere una estructura fácil, ligerita, efectiva, para que ese propietario de ese departamento sienta que es muy fácil pagar el impuesto correspondiente. Así de sencillo. Pero no una ley acá para defender. Dice uno, cuando uno lee la exposición de motivos o lo que declararon, parecen empleados de los grandes hoteles. Espérate, si la importancia en una economía abierta es el consumidor en el centro de toda la acción del gobierno o del Estado. Pero estos con la visión que tienen de los años 60, de los años 70, vean la actividad económica floreciente, esa partecita en Cuba, es de los Airbnb y lo que llaman los paladares, es decir, restaurantes de propiedad privada. Entonces, dice uno, ¿a dónde vamos con estos ignorantes? Al precipicio. Y por desgracia, la anticientífica es la muestra acabada de esa ignorancia. Feliz debe estar López, ¿por qué? Porque la títere que escogió está siguiendo sus pasos. Lo que no entiende López es que los neoliberales, como dicen ellos, los gobiernos anteriores, le dejaron cientos de miles de millones de pesos que la anticientífica ya no tiene. En esas condiciones, pues, si esta señora sigue por esa ruta, vamos a tener un gran, pero gran problema y pronto. Pero bueno, 36 millones votaron por ella, así es que, señores, aguantar vara, simple y sencillamente. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al jueves 3 de octubre del año 2024. Y antes de cambiar, les pido, no le crean ustedes a la anticientífica que yo soy hija del 68 y que íbamos a visitar a Raúl Álvarez a la cárcel. Pues dice uno, ay, qué pobreza de logros en la vida que tenga que recurrir a una mentira para prestigiarse. Por eso hoy en la mañanera yo le digo, doctora anticientífica, usted es una farsante. Nació el 24 de junio, el mero día de San Juan,
¿No? Sí nació en junio, pero déjame decir. No es el 24, creo que sí, ¿eh? Chécale, verás. Bueno, nació en junio del año, del año 1962, ¿es correcto? Sí. Muy bien. Cuando salen de la cárcel los que estaban ahí, entre ellos Raúl Álvarez y mi compañero Gilberto Guevara, fue, creo que en marzo o principios de abril del 71, es decir, no cumplía 9 años estas. Nos impactó en la casa y él ahí, dijo, una chamaca de 9 años. Y el 2 de octubre del 68 apenas había cumplido esta mujer 6 años. Entonces, es una farsa, es una construcción para prestigiarse. El 68, soy hija del 68. No, usted es hija de otra cosa, no del 68. No le crean, por favor. Mal empieza, dice el dicho. Perdón, Es el 24 de junio. Sí, ella me comentó, me habló ayer, Ángel, es el 24 de junio del 60. Ya no digas que Raúl, porque bueno, pues yo estaba muy chica. Bueno, no le crean, por favor. Y escuchen la canción de Juan Gabriel, La Farsante, y van a ver cómo encaja perfectamente en el comportamiento. Y lleva 3 días y ya les ven la cara, ustedes estragada, anda que con unas rayotas. Apenas van 3 días. Imagínense en 3 meses o en 6 meses, va a asustar. Yo no sé cómo le va a hacer el Chuy. Se va a tener que poner él o cerrar los ojos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, no te encuentro, está muy flaquita, entonces no la va a encontrar. Aquí, por aquí, mira, vente para acá. Entonces ahí va a ir el otro. Caremenso que tiene. En fin, señores, aquí termina, pues, lo repito, la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al jueves 3 de octubre del año 2024.